Buenas noches, nos encontramos aquí reunidos para otro de nuestros encuentros de formación en la fe católica. Le pedimos al Señor esta noche que nos ilumine, que nos guíe, que nos dé esa apertura de corazón para tratar de entender lo que vamos a ver. Y también pues que todo lo que llegue a nuestra mente pueda bajar directamente a nuestro corazón y compartirlo con los demás. Le pedimos también al Señor que el Espíritu Santo nos dé docilidad para que sepamos entender lo que vamos a escuchar y lo que vamos a compartir cada uno de nosotros, y que cada interpretación que hagamos sea simplemente asistida por el Espíritu. Amén. Amén. Bueno, entonces digamos que llevando la secuencia que tenemos, estamos hablando de la oración del corazón o de la oración de Jesús. En nuestro primer encuentro hicimos esa explicación y destacamos la importancia y la gracia tan especial que el Señor nos da de repetir su santo nombre en una ejaculatoria tan linda como es un acto de penitencia, ¿no? Donde nos sentimos pecadores y donde sentimos y le pedimos al Señor que tenga misericordia, que tenga compasión, que tenga piedad de nosotros que somos pecadores. En nuestro segundo encuentro relacionado a este tema estuvimos mirando algunos errores. Nos recomendamos también empezar a escuchar unas narraciones de un hombre que vivió en Rusia y que peregrinó por todo el país tratando de descubrir cómo se ora sin cesar, cómo se ora constantemente, ¿sí? Son varios capítulos, está en audio y está también pues en libro. Recomendamos que la persona que le facilite más escuchar, lo escuche en audio, o el que quiera leerlo pues también lo puede hacer. Entonces hoy vamos a tratar este tema en dos partes. Uno es compartiendo qué hemos podido escuchar de esta narración, ¿sí?, del peregrino ruso, y qué ha sido para nosotros, qué motivación nos ha dado, qué nos ha gustado, qué no hemos entendido, qué nos ha impactado, para entre todos, digamos, hacer una retroalimentación, ¿sí? Y la segunda parte es hablar de algo hermoso, de un libro, que es un compendio de muchos padres del desierto, donde está narrada, plasmada la sabiduría de estos padres, basados en esa oración incesante, en esa oración del corazón, que se llama la Filocalía, ¿sí? Y vamos a hablar de este hermoso libro, que es, digamos, la base del peregrino ruso para poder llegar y descubrir cómo orar sin cesar, ¿de acuerdo? Entonces, pues, ¿quién quiere compartir lo que ha podido escuchar, lo que ha podido aprender, qué le ha soplado el Espíritu en el corazón con esta narración del peregrino ruso para llegar a la meta, que es orar sin cesar? Esa es la gran meta. Que para nosotros poder encontrarnos con Jesús debemos ahondar en lo más profundo de nuestro corazón y buscar las ayudas adecuadas, porque como el asesor espiritual o el estar, que realmente yo desearía conseguirlo, no sé dónde, pero se lo voy a pedir a mi Dios, porque la verdad es muy interesante la historia como la narra y en la forma en que él también era una persona desorientada, él no entendía nada. Él mismo cuenta él y que no inclusive creo que, si no estoy mal, cuando encontró los Ares ya era como tercero o cuarto lugar donde acudía. Tercero o cuarto lugar, no le encontró la no primera. No encontraba en la primera ni en la segunda. Creían que era un mendigo o algo que iba a que le dieran posada o comida, y no, el mismo hasta este señor, hasta el estar, le dijo: no, yo no necesito comida, vengo como a una ayuda espiritual, a que me ayuda a entender qué es orar sin cesar. Y pues me parece muy hermoso. Pero lo bonito fue como eso, ¿no? Sí, yo me voy a poner en el trabajo. Esa necesidad y esas sí, ganas no, de él de buscar. Porque miren que es como el cuarto lugar donde sí. encontró al estar. No fue en el primero donde llegó, no. Tuvo que acudir a varios lugares y preguntaba al uno, al otro, y ahí llegó. Y encontró. Vamos a ver qué más nos va narrando en las otras, porque yo me supongo que
las otras son un complemento de esto que realmente Este es el inició aquí. abrebocas. Este Sí, primer capítulo es el abrebocas. que es lo que él inició acá, Ajá. entonces nos debe llevar como a algo más grande, pienso yo. Ujú, ujú. Esperemos. Pero fue importante porque él al final como que logró su objetivo, ¿no? Ya tenía como la oración. La introducción Sí, realmente a lo que ahí él estaba buscando. constantemente, Mm. Ujú. que es a lo que se quiere llegar, ¿no? ¿Y Sí. qué, más, Oración qué te impactó íntima. más, Margarita, de lo que has escuchado? Que definitivamente sí toca ser constantes en la oración. Hay que insistir. Y este ejercicio es Insistir. muy importante Insistir. de la oración de Jesús porque digamos que a mí me ha pasado. Yo trato de que esté ahí conmigo como constantemente. Estoy trabajando en eso. Ujú. Fíjate Eso fue lo que más me... de lo que se menciona en este primer capítulo, el primer audio, pues que lo hemos escuchado en ello, es muy sencillo. Estos primeros minutos, él arranca obviamente ya hablando con una conciencia de lo que ya es, pero comentando lo que era antes. Era una persona obviamente del mundo, una persona pecadora que todavía lo sigue siendo y él lo reconoce inicialmente. Y después empieza a hacer esa búsqueda porque estando, supongo yo, podemos manifestarlo así en una misa, más allá de que esto viene de Rusia, son padres ortodoxos, pero pues ustedes saben que alguna comunidad tenemos con la iglesia ortodoxa. Entonces él manifiesta y dice, yo escuchándolo de la carta de San Pablo en donde dice orar sin Exacto. cesar, él arranca de ahí. Esa es la Y él cuando base. dice orar sin cesar, él dice, y lo dice, obviamente al leerlo dice, orar sin cesar. San Pablo por ahí lo dice, a los tesalonicenses, si no estoy mal, Ujú. a Tesalónica. Orar sin cesar, él dijo, y el espíritu lo tocó, dijo, ¿y eso qué? El espíritu, ¡pum! Y él se va y llega claro, empieza a preguntar En la y búsqueda. todos le hablan de la parte intelectual, la parte cognitiva. Ah, claro, es que la oración es muy importante y debes hacerla así, así, así. Y él dice, ah, sí, sí. Lo que por ahí probablemente a uno todavía le enseñan y está bien, no está mal que a ti te enseñen cómo debes orar, cómo debes hacerlo. Y la oración es lo más importante. Pero ¿cuál es la oración sin cesar? Y él dice, pero déjenme ver cómo oro sin cesar. Hasta que llega al cuarto, que termina siendo por allá un estar que es semejante a un padre del desierto, si no me equivoco. Y te ¿Sabes qué queda. es? También me volver. impactó que él comienza a narrar cómo es él, ¿no? Y me impactó que lo más valioso que él tenía era la Biblia. Sí, y él de acudía acuerdo. siempre, él acudía a la Biblia, pero en la Biblia no encontraba todo lo que él quería. Sí, exacto. Y por eso es que él siempre insistía, por algo en el primero no pudo, el segundo tampoco, Exacto. tercero, Perseverancia. y llegó, ese Lo lo que tú dices. perseverante, hasta que llegó donde debía ser. Perseverancia. Bueno, resulta que, Pero qué bonito, ¿no? Que estemos animados. claro, de eso se Estamos trata. De eso se trata, que la idea es que sigamos. Ah, no, pero es La que, idea es que pero sigamos. es que la verdad a mí me emociona me ese gusta capítulo. mucho. También, Y sí. Para mí solamente es sublime. escucha un capítulo. Pero hay que Pero- tener cuidado con la emoción, Sí. ¿no? Te puede emocionar, pero la clave no es la emoción, sino la perseverancia. O sea, la emoción es una Toca chispa. trabajarla. Claro, Toca y qué bueno que trabajarla. estés emocionado. Más triste sería, no me llama la atención, me parece aburrido, no va conmigo. Pero si te emocionas, es la chispa, como un fósforo. Pero si tú vas a apagar el fósforo, se te va la emoción y ahí queda todo. O sea, acuérdense que las emociones en la vida espiritual son peligrosas, ¿sí? La clave aquí es la perseverancia, que esa emoción nos lleve a ser perseverantes. Es que cuando ya no hay Eso va a emoción, pasar, no hay va a una pasar. disciplina. Eso. Que cuando no haya emoción, haya una disciplina y una perseverancia, que es lo que le pasó al peregrino ruso. ¿Sí? Es muy importante eso. Y es súper bonito. Bueno, cuando Alex dice cosas, todos decimos cosas importantes, pero quiero resaltar algunas. Y es que Alex dijo, como en el tercer o cuarto lugar donde llegó, encontró su estar, ¿cierto? Lo que él estaba buscando. Ese guía espiritual, ese padre espiritual que lo orienta, porque el padre espiritual o el director espiritual, que nosotros lo llamamos ahora así, pues es una persona que debe, por gracia de Dios, conocer nuestra alma para ayudarnos. No todas las almas se pueden jalar al tiempo y no todas las almas se pueden jalar De la misma como el forma. mismo camino. Entonces, la gracia de Dios a través del director espiritual es tú vas por aquí, sigue caminando por aquí, deja que el otro camine por allá. ¿Sí me voy a entender? Entonces, cuando él encuentra en el tercer o cuarto lugar donde va, encuentra el estar,
¿Qué quiere decir? Nos quiere decir muchas cosas. Primero, que no es fácil la vida de santidad, que hay que ser perseverantes, que si nosotros vamos a esta parroquia a buscar un sacerdote que nos ayude, no lo encontramos, tenemos que golpear en otra, y tenemos que golpear en otra, y tenemos que golpear en otra, que Dios sabrá en dónde nos tiene ese director espiritual, o sea, ese estar, solo Dios lo sabe. De pronto es que nos ha faltado, como el peregrino, seguir andando y seguir golpeando parroquias, seguir buscando, ¿cierto? Porque en algún lugar el Señor no lo tiene. O seguramente lo tenemos tan cerca que no lo reconocemos. No hay que ir tan lejos tampoco. Sí. Entonces, hay que pedirle al Espíritu hay que Santo. decirle, muéstrame dónde está. Puede estar más cerca de lo que uno cree. Yo puedo ser el de Alex. Claro, porque a eso voy. Porque no solo los presbíteros y los consagrados o las consagradas en esta época pueden ser directores espirituales o acompañantes espirituales. ¿Por qué? Porque la iglesia está en una crisis tan grande de presbíteros y de religiosos, religiosas, que Dios se vale de la miseria de los laicos, ¿cierto? Para poder orientar a otros laicos. O sea, Dios se vale de todo. Dios siempre es recursivo y estratégico. Porque si Dios dijera, solamente me va a valer de los presbíteros y religiosos para que orienten espiritualmente a las otras almas, pues créanme que muchos nos quedaríamos por fuera. Porque cuántos sacerdotes, cuántos religiosos o religiosas hay en gracia para orientar a miles y miles de personas. Entonces nos quedaríamos por fuera un montón, ¿verdad? Entonces por eso el Señor se vale de ciertas personitas de carne y hueso, sin ser consagrados, que les da esa luz para poder mirar y ayudar a esas almas de tú a tú, ¿no? Como amigos, como amigas, como compañeros, porque eso se trata. Pero volviendo al tema del peregrino ruso, él encuentra su estaret y él se pone muy feliz porque él está escuchando lo que estaba buscando, ¿no? Al principio en las otras búsquedas le decían, sí, es que hay que orar, es que en la Biblia está todo y cumple los mandamientos y será santo. Y él dice, sí, pues yo lo sé, pero ¿cómo oro sin cesar? O sea, sé que hay que orar, sé que hay que cumplir los mandamientos, pero no sé orar sin cesar, sé que hay que hacerlo, pero no sé cómo, ¿no? Y entonces este Staret empieza a darle una serie de consejos que están aquí, ¿cierto? En este compendio, consejos muy sabios de hombres muy espirituales que, como decía César, van a lugares aislados, ¿cierto? Porque el silencio, miren, el silencio en la vida de oración es fundamental. Y nosotros que somos personas sociables, también estamos llamados a momentos de silencio, de ese silencio del ruido, no lo del silencio del corazón, sí se debe tener en cualquier momento, pero ese silencio del mundo, del ruido, también nosotros estamos llamados a empezar a buscar esos espacios. Así sea en la madrugada, levantarnos más temprano, o así sea al final del día. Pero hay que buscarlos diarios, no es decir, de los 7 días del sábado madrugo y los otros no. Madrugamos para hacer un viaje, por ejemplo, que a veces uno tiene que ir al aeropuerto a las 3 de la mañana o a las 4 y nos levantamos con esfuerzo, porque es el viaje. ¿Por qué no levantarnos con ese esfuerzo para estar en ese silencio con Dios, no? Entonces ahí, si no somos capaces de hacer esos sacrificios, es una bonita señal de que nos falta amor. Es una bonita señal de que nos falta amor. Entonces decir, bueno, Señor, dame más amor para yo poner el despertador una media horita antes, ¿cierto? Y estar en esa media horita contigo, Señor, ¿no? Son estrategias. O también al final del día, digamos, si mentalmente no estamos agotados, podemos hacerlo al final del día si el cuerpo está agotado. Desde que la mente no esté agotada, ayuda. Yo en mi caso no sirvo para la noche, entonces yo prefiero, digamos, como la mañana o espacios durante el día, pero sí hay que buscar esos silencios, que estos padres del desierto pues se dedicaban a esos espacios de silencio, a estar aislados, ¿verdad? Y entonces ahí empieza el peregrino ruso a darle una serie de consejos que él los coge muy los estampilla en su corazón, y la perseverancia Dios la premia. Él en las siguientes narraciones sufre cosas muy dolorosas en su cuerpo, sufre cosas terriblemente crueles, ¿cierto? Pero lo más lindo es que él, por encima de que quede tullido en un momento de sus piernas, él ya no tiene un bracito que le sirve, ¿cierto? Él no le importa eso, él le importa seguir unido a Jesús en esa oración sin cesar. Entonces, ¿qué nos enseña? Que nos enseña que nosotros, independiente de las situaciones que vivamos, tanto de nuestro cuerpo, de nuestra salud, su prioridad no debe ser recuperar la salud de su cuerpo, sino debería ser seguir permaneciendo en Dios en la oración.
así esté en una cama, así esté en una silla, así le duela, porque eso es lo que hace el peregrino ruso. O sea, no dice, ay no, como me partí las piernas y estoy ya sin mover las piernas, entonces yo ya voy a dejar de orar un momentico porque es que el dolor es tan terrible, o voy a peregrinar a ver quién me cura las piernas. Él lo comenta en el primer capítulo al final, él lo manifiesta y él dice, después de estar en la oración sin cesar, que ya se vuelve mecánica en mí, Sí. cualquier cosa que me pase, que me humille, que me lastime, siempre lo hago es orar, se me va el dolor y oro y siempre, la paz la alcanza con la oración sin cesar. Alcanza Sí. muchas cosas. Él ahí Muchísimas, narra él lo menciona varias dos o tres cosas. cositas. Ujú. Entonces eso es lo importante, que la motivación es a que terminemos de escuchar todos los audios al ritmo de cada uno, los escuché 2, 3, 4 veces, las que sean, coge un cuadernito, anote lo más relevante, mire, ya al principio nos decía algo bonito, tener un cuaderno espiritual sería tan bonito, porque hay cosas que a mí me llaman más la atención o me tocan más, o yo necesito más unas cosas que la otra persona del grupo. Entonces qué bonito que pudiéramos empezar a tener un cuaderno espiritual si no lo tenemos, y empezar a decir, oye, de este audio de 20, 30 minutos, 3 frasecitas que tengo que anotar, porque para mí 3, y eso nos ayuda mucho, porque podemos cogerlo como un cuaderno de repaso, ¿sí? Yo lo he hecho y ayuda muchísimo, muchísimo, y es más, hay cosas que me llegan tanto que tengo que resaltarlas, decir, bueno, esto tengo que tenerlo resaltado porque tengo que trabajarlo más o tengo que tenerlo más presente, ¿sí? Porque esto nos ayuda a orar sin cesar. Nosotros estamos aprendiendo y estamos como el peregrino, en esos primeros búsquedas diciendo dónde, cómo. O sea, que esas estaciones que el peregrino ha tenido han sido estos encuentros, de alguna manera. Pero aquí, ¿qué le pasó a él con el Estaret? El Estaret se le murió, el Estaret se le muere. Y el que sigue, él no dice, ay, se me murió el Estaret, entonces hasta aquí oro y aquí ya, mi vida ya nada más. No, porque es que el único que debemos necesitar es a Dios. Entonces, que si nos mandaron un director espiritual, sea que se vaya lejos, o sea que se muera, o sea que ya no pueda seguir, pues tratar de tener esa madurez de decir, bueno, el que me hablaba era Dios a través de él y Dios me va a hablar a través de otro, en el momento que Dios lo quiera, ¿no? Dios nos quita y nos pone las personas que nos acompañan espiritualmente, el que Él quiere y cuando Él quiere y como Él quiere. Y eso también tenemos que aceptarlo. Y Él nos está enseñando eso porque a lo largo de todos los audios se va a encontrar con personas también muy importantes, solo que Estaret se le sigue apareciendo en sueños y le sigue ayudando, ¿sí? Esa es la representación ¿de qué? Del Espíritu Santo. Todo hay que saberlo entender. Y es del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo siempre va a habitar en nosotros si nosotros dejamos, siempre habita en nosotros desde que no estemos en pecado mortal. Por el bautismo ya habita en nosotros, ¿cierto? Pero si nosotros somos dóciles al Espíritu Santo, Él nos va a decir en sueños, Él nos va a decir en eventos del día, en situaciones del día, con una persona que me encontré, en una frase que me llegó, que era para mí, que me sentí como aludida. No es la persona, fue el Espíritu Santo a través de esa persona, ¿sí? Porque ningún ser humano es así adivino, va a decir, Margarita, no, sino que si yo digo algo es porque el Espíritu Santo quería que tú lo escucharas o que yo lo escuchara con algún comentario, ¿vale? Entonces, digamos que es muy interesante este peregrino ruso y que ojalá le saquemos el jugo al máximo. Bueno, entonces resulta que hay un libro, es un compendio, eso es un compendio muy bonito que se llama La Filocalía, y es un compendio de ¿qué? De todas las vivencias y experiencias y consejos, sobre todo, sabios, de los grandes padres del desierto. Esos hombres tan santos, esos monjes tan santos que habitaban a las afueras de los pueblos, en las montañas, en las rocas, por allá, que dedicaban su vida a la oración, a la mortificación, porque era una comida al día y una comida era de lo que había en la naturaleza, o sea, apareció Juan el Bautista en otras palabras, ¿cierto? Y esa mortificación del cuerpo hace que el alma le llegue mucha sabiduría. Entonces, imagínense tan sabios que eran, que la gente necesitaba aprovechar eso, ¿verdad? Entonces se hizo un compendio de eso y en la primera narración se alcanza a decir, y cuando el Estaret le habla de la Filocalía, que la saca y empieza a leerle la Filocalía, él dice, entonces esta Filocalía es más importante que la Biblia, ahí está todo. Y este Estaret, con la sabiduría de Dios, por supuesto, le pone un ejemplo muy bonito para que él entienda, ¿no? Le dice, no, la Filocalía no es más importante que la Biblia, o sea, pero la necesitas
para entender la Biblia. Entonces le puso un ejemplo que yo creo que ustedes lo escucharon en la primera narración y dice, piensa que las Sagradas Escrituras, porque me encanta cómo se refieren a la Biblia, ¿no? Con ese respeto, las Sagradas Escrituras son el sol. Y el sol es tan grande, el sol es tan luminoso que directamente no se puede ver, ¿sí? Entonces, en esa época pues obviamente no había, digamos, otras cosas, sino ellos usaban unos vidrios ahumados, ¿sí? Para poder ver el sol. Entonces él le dice, como el sol no se puede ver directamente y es tan grande, ¿cierto? Nosotros necesitamos un elemento que nos ayude a ver el sol. Entonces pone el ejemplo y dice, necesitamos un vidrio ahumado para ver el sol. Necesitamos esa filocalía, ese es el vidrio ahumado. Como cristales, algo así le dice. Para poder ver, entender las Sagradas Escrituras, que es el sol, ¿sí? Entonces es algo muy hermoso porque digamos que en este compendio hay mucha sabiduría para nosotros lograr entender las Escrituras. Las Escrituras es lo más maravilloso y preciado que tenemos nosotros, pero a veces no son fáciles de comprender y de entender, porque no estamos en gracia, porque no somos dóciles al Espíritu Santo, porque no pedimos el Espíritu Santo antes de tenerla, ¿cierto? Por muchos factores. Entonces esta filocalía es ese vidrio ahumado del que hablan allí en el peregrino ruso para poder ver el sol, es decir, para poder comprender la palabra de Dios. Entonces es un libro que nosotros debemos tener de cabecera, junto con un libro como es el Combate Espiritual, como lo es la Filotea, ¿cierto? Que algunos ya tienen esos libros, yo se los he regalado. Y esos son libros que hay que tener en una mesita de noche. Esos libros no es decir, lo leí una vez y chévere. No. Esto es de, digamos que yo recomiendo tener unos 4 o 5 libros ahí a la mano, ¿cierto? Que a medida que avancemos en los encuentros, pues vamos haciendo como ese compendio de estos libros y que sean herencia para nuestros hijos. O sea, que estos son los grandes tesoros. Esas son las grandes herencias que hay que darle a los hijos. Porque es que estamos buscando la salvación del alma de los hijos y de las familias. Entonces tenemos que aprender a regalar cosas. Y de aquí en adelante hay que aprender a regalar, ¿no? Y hacer oración, Señor, que este libro realmente toque el corazón de Pepita, de Pepito, ¿sí? Y son libros valiosos que de pronto al principio una persona, si no es muy espiritual, va a decir, ah, sí, es muy bonito. Pero en algún momento el Señor tocará el corazón y en algún momento va a estar preparado para tocar y leer el libro. Y ya lo tiene ahí. Entonces hemos sido instrumentos de Dios también para llevarle muchas almas a Dios. Entonces un consejo también, paréntesis, aprendamos a dar regalos valiosos, grandes regalos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tocar una generalidad de este gran tesoro que tenemos, que se llama la filocalía, la oración de Jesús, porque eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Hay muchos padres, ¿sí? Hay muchos padres del desierto, solo voy a enumerar algunos, ¿cierto? Ebragio Póntico, Diácono el Fótice, Marco el Ermitaño, Juan Clímaco o de la Escala, Filoteo el Sinaíta, Máximo el Confesor, Gregorio el Sinaíta, Gregorio Palmas, Nicodema el Geaborita, ¿cierto? Entonces es una cantidad de padres del desierto donde dicen cosas tan sabias que digamos que no vamos pues a mirar el libro en detalle, pero sí quiero compartir algunas expresiones sabias y maravillosas, ¿no? Este lo está diciendo Macario el Grande, ¿no? Esto lo está diciendo. El alma debe despojarse enteramente para la súplica y para el amor de Cristo, evitando distracciones y divagaciones en sus pensamientos. Despojarnos. Cuando uno se despoja tiene la capacidad de hacer una súplica mejor, ¿sí? Despojarnos. Me parece hermoso. Otro comentario acá que me parece lindo. Hay uno que lo tengo resaltado porque o sea, todo es espectacular. Dice, la verdadera base de la oración, este es de Macario el Grande, dice, la verdadera base de la oración reside en controlar los pensamientos en medio de una gran paz y tranquilidad a fin de evitar los obstáculos exteriores. El alma, bajo el peso del pecado, avanza como a través de un río invadido por cañaverales, como a través de una espesura de arbustos y zarzas. Aquel que quiere atravesarlo debe extender las manos y penosamente separar por la fuerza el obstáculo que aprisiona. Penosamente y con dolor hay que hacer a un lado lo que nos hace caer en el pecado, ¿no? Aunque nos duela.
me encanta estar con esta persona, me hace sentir bien, pero tú eres casada, ten cuidado. O sea, sacrifica ese agrado por estar con esa persona, pero cuida tu matrimonio, ¿no? Me encanta comer esto, pero te hace daño para la salud. Entonces no lo compres en el mercado o no pases por ese lugar para que no te antojes, aunque uno desee lo contrario, ¿no? Entonces, miren el ejemplo tan lindo que pone, ¿no? O sea, dolorosamente hay que separarlo, dolorosamente, porque duele. La amiga con la que me gusta hablar o criticar, es que me divierto tanto con ella y es tan rico y el tiempo se me pasa rápido, dolorosamente sacrifica a la amiga, ora por ella, pero ya no debe ser tu amiga hasta que no tenga una conversión. Y duele, ¿no? Que voy al centro comercial y soy obsesiva con las compras. Sacrifica, no vuelvas al centro comercial. No vuelvas, que te antojas de todo y estás comprando todo. Trata de no visitar esos sitios. Que te duele, sacrifica. Pero nosotros a veces somos muy tibios, ¿no? Queremos cambiar, pero no queremos sacrificar nada. Y allí no avanzamos. Por eso la penitencia y la mortificación es muy importante, porque la penitencia y la mortificación fortalecen la voluntad y nosotros somos muy flojos en la voluntad, tenemos una voluntad muy quebradiza. Aquí decimos, no, sí, vamos a hacer, sí, y no tuve tiempo, el paseo, la visita, la novela, y no tuve tiempo. Entonces, ¿dónde quedó la emoción? ¿Dónde quedó la intención? ¿Dónde quedó el momento agradable del grupo de oración? Entonces perdimos el encuentro, porque si eso no me lleva a cambiar y hacer ese pequeño esfuerzo. Entonces, estos son consejos sabios, les quiero leer otros. O sea, este libro hay que conseguirlo, es hermoso. Miren lo que dice acá. Este lo dice Macario el Grande. Dice, Apá Ebragio, o sea, un religioso, ¿sí?, atormentado por los pensamientos y las pasiones del cuerpo, fue a buscar a Apá Macario y le dijo, Padre mío, dame una palabra y viviré. Macario respondió, escuchen muy bien, amarra la cuerda del ancla a la piedra, y por la gracia de Dios la barca atravesará las olas diabólicas de este mar de decepciones y el torbellino de tinieblas de este mundo vano. Ebragio preguntó, ¿cuál es la barca? ¿Cuál es la cuerda? ¿Cuál es la piedra? Abba Macario dijo entonces, la barca es tu corazón, guárdalo. La cuerda es tu espíritu, átalo a nuestro Señor Jesucristo, que es la piedra que tiene poder sobre todas las olas diabólicas que combaten a los santos, ya que no es fácil decir a cada respiración, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Yo te bendigo, mi Señor Jesús, socórreme. El pez que lucha contra las olas será apresado sin saberlo. Ojo esto. Mientras que permaneciendo firmes en el nombre salvador de nuestro Señor Jesucristo, Él tomará al diablo por la nariz a causa de lo que nos ha hecho. Mas nosotros, los débiles, sabremos que el auxilio provino de nuestro Señor. Cada frase de estas es para rumiarla semanas enteras. O sea, uno leyendo bien un libro de estos se puede gastar un año. Porque si nosotros leemos rápidamente, perdemos la riqueza. Sí. O sea, una frase de estas hay que rumiarla toda la semana y pedir Espíritu Santo. ¿Se imaginan el grado de santidad que nosotros podemos llegar a alcanzar? Demasiado alto. Demasiado alto. Le estaríamos diciendo a los mártires en el cielo, oye, córrete que ya llegué yo. Córrete que ya llegué yo. Ay, Dios. Qué hermosura. Y a eso estamos llamados. A eso estamos llamados. A ser grandes, grandes santos. Y lo que nosotros creemos que nos cuesta mucho termina siendo nada. Cuando lleguemos allá vamos a decir, qué floja fui. ¿Cómo me faltó? Tengo este puesto de gloria si llegamos al cielo, pero hubiera podido tener más puesto de gloria si me quejaba por esta bobada. Y vale, o sea, y nos va a doler tanto haber rechazado la cruz que Dios nos manda. Nos va a doler tanto que ya va a ser tarde. Entonces, aprovechemos y abracemos la cruz ahora. Las cruces diarias, lo cotidiano. Allí está la santidad. Y estas son herramientas. Estas son herramientas para comprender la palabra de Dios. Y comprender la palabra de Dios, lo hemos dicho, es abrazar la divina voluntad de Dios en nuestras vidas día a día. Y digamos que el peregrino ruso es algo maravilloso porque es un hombre muy perseverante.
Y es un hombre perseverante en la pobreza, en la abstinencia, porque en su alforja solo lleva pan y sal, ¿sí? No lleva manjares, y cuando lo invitan a comer dice, no, tranquilo, no necesito comer. Una persona que aguanta hambre decir, venga este banquete, Sí. no, gracias por el banquete, pero enséñame, instruyen. Nosotros haríamos lo mismo si El estuviéramos con primer hambre. capítulo estaba tan ávido de la Nos comemos el banquete y de los chao, gracias de gracias. sal, ¿Sí? que a él le ofrecían, después, estaba tan ávido de reconocer que le ofrecieron como 3 veces. Sí. No, pero venga, coma, hombre, que yo no quiero comer, que Que quiero yo es en que la me borja digan, tengo que yo pan tengo seco. pan. Yo quiero es que me digan cómo orar sin cesar. Y no le interesaba, o sea, el cuerpo podía estar bueno, pero no, hombre, Ese era su alimento. Exactamente. Y las limitantes físicas que tenía, porque era un hombre, más adelante dice, era un hombre que desde niño le cuenta la historia después de toda su vida, y el hermano lo accidentó y él quedó paralizado un bracito, ¿sí? Entonces ya cuando empieza a peregrinar, él ya está, digamos, en una limitante grande, que es un bracito que no le sirve. Después sufre otro accidente y le quedó una pierna mala, después él se cura de su pierna mala, pero el gran testimonio de este hombre es que en las condiciones más difíciles cualquier ser humano puede llegar a Dios. Si nosotros que tenemos salud, si nosotros que tenemos un bienestar, no llegamos a Dios, entonces ¿qué estamos esperando? ¿Que el Señor nos quite lo que tenemos? ¿Usted no se ha fijado que muchas personas llegan a una quiebra o a una ruina o a enfermedades terribles, y ahí es donde voltean la mirada a Dios? Sí. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros, no? O sea, ¿qué estamos esperando? Una enfermedad gravísima para decir, Dios mío, ahora sí me voy a poner juicioso, ahora sí solo Dios, y entonces salgo de la iglesia. No esperemos que a un hijo le pase algo terrible, o que a mi esposo le pase algo terrible, o que los negocios den un vuelco terrible para volver la mirada a Dios. Podemos hacerlo desde ahora, que lo estamos haciendo, sí, pero nos falta mucho, sí, nos falta y muchísimo, y a todos, ¿de acuerdo? Recordemos que los grandes santos siempre se sentían súper pecadores, súper miserables y súper lejos de Dios. Entonces, si yo me estoy sintiendo no tan pecador y tan cerca de Dios, entonces no estoy imitando a los santos. Entonces estoy equivocada, entonces tengo que decir, bueno, me creo santa, pero entonces debo estar más lejos de lo que creo, ¿vale? Entonces yo creo que con esta experiencia tan linda, estas 3 sesiones que hemos tenido de esa oración del corazón, de esa oración de Jesús, donde hemos tenido por lo menos tenemos la conciencia de que debemos orar sin cesar, orar continuamente, donde esa repetición de esa ejaculatoria hermosa, si somos perseverantes, nuestra almita ya la va a coger como propia y va a estar unida a Dios todo el tiempo, y va a ser maravilloso, nuestra vida va a ser muy bonita, en el sentido de que vamos a tener esa paz interior. Y cuando tenemos la paz interior, sabemos que Dios habita en nosotros. La paz es señal de que está Dios en nuestro corazón. Humildad es reconocer las virtudes. Esa es la verdadera humildad, lo dice Santa Teresa de Jesús, ¿no? Entonces, si yo tengo un don, en humildad lo reconozco, pero lo tengo que poner al servicio del otro. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Que tengo un don de oración, que tengo un don de piedad, que tengo un don maravilloso, ponlo a trabajar. Ponlo a trabajar, no te quedes Esos son los famosos talentos que Dios nos ha regalado. Exactamente. Que tenemos que ponerlo a prueba. ¿Y en el Evangelio qué dice? Sí. ¿Qué dicen de los talentos? Al que le dan, al que tiene, le dan. Al que tiene se le va a dar más, Se y al que le no da, tiene se se le le quita hasta quita. lo que tiene, ¿verdad? Sí. Lo que no tiene. Y también con las monedas que reparten al administrador, ¿se acuerdan? Que a uno le dio 10 Exactamente. talentos, que al otro 5, que al otro... Y el que le dio uno lo escondió, sintió miedo, le dijo, ¿y para dónde lo mandó a ese? Dios mío, ¿a dónde lo mandó, no? Sí. Entonces, si nosotros manejamos los dones y los talentos que Dios nos da para el servicio de Dios, nos va a dar muchísimos más. Y por eso podemos ver personas cercanas o lejanas de no, oiga, pero esa mujer tiene este talento y este don, y yo veo que este también. Bueno, es que esa mujer o ese hombre está trabajando para Dios, y ahí se ve el resultado, ¿no? Empezando por la belleza, empezando por la inteligencia, por la memoria, por la capacidad de expresión, por tantas cosas. Todo hay que ponerlo a trabajar para la gloria de Dios. Y vamos a ver que vamos subiendo en unos niveles espectaculares, y una persona que va caminando en Dios se nota. Se le nota no por lo que habla, se le nota por su vida, por su testimonio, por su experiencia de vida, por lo que es en realidad. Y es maravilloso. Yo conozco montones de personas santas, que es una delicia, ¿sí? Entonces, que esto sea una motivación para nosotros. Lo que Hagamos la oración dijiste, de profesora. cierre. Hagamos la oración. ¿Quién la quiere ¿Quién la hacer? hace? No, yo la hago. Bueno, Alex, sí, muy bien. Señor Jesús, gracias te damos, Padre amado, por esta noche que nos has regalado tan hermosa.
Gracias te damos, Padre, por permitirnos a través de narraciones ver cómo o aprender cómo conocerte mejor, cómo aprender a orar, Señor, para estar al lado tuyo. Ayúdanos, Señor, a ser perseverantes como este peregrino, a persistir y no desistir. Que si estamos buscando y no lo encontramos, sigamos, que en algún lugar el Señor nos tiene todo preparado para nosotros. Porque si somos trabajadores y obreros de la mies de Dios, ahí Él siempre va a estar con nosotros. Él nos va a facilitar todos los medios. Gracias te damos, Señor, por darnos a entender todas estas cosas. Pedimos que envíes el Espíritu Santo sobre nosotros, que siempre esté a la par de nosotros y nos ilumines, nos dé la sabiduría y el entendimiento de poder interpretar todas las cosas que podamos conocer y ver para llegar más cerca de ti, Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y a ti, Mamita María, te pedimos que nos cubras con tu manto maternal, nos libres de todo mal y peligro, y nos lleves de la mano hacia tu Hijo Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Regálanos tu santa bendición, que sea en el nombre del Padre, Padre, del del Hijo Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.